Muy buenos días a todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Y a nombre del Instituto Mexiquense del Emprendedor y del Gobierno del Estado de México les damos la bienvenida a esta mini conferencia del día de hoy, dentro de la serie que el Instituto Mexiquense del Emprendedor está compartiendo con ustedes, pues para dentro de esta contingencia que estamos viviendo, pues nosotros como emprendedores, empresarios, pequeños y medianos, pues podamos de alguna manera tener herramientas para que podamos continuar con nuestras operaciones de la medida de lo posible a pesar de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Me presento, antes que nada, mi nombre es Ulises Valdés. Soy de profesión ingeniero mecánico con especialidad en automotriz. Tengo 10 años ya como consultor en sistema, principalmente, o mi especialidad más bien es sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, algunos otros. Pero eso no me limita a que también le ayudamos a algunas organizaciones a, a organizar su pequeño negocio o su grande organización, ¿sí? Soy también auditor por parte de organismos certificadores a nivel internacional y también soy instructor de muchos temas relacionados con la consultoría de sistemas de gestión y algunos otros como es que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, es la gestión de riesgos, ¿sí? Bueno, si tienen por favor algún problema en cuestión de que no se escucha, no se ve adecuadamente, háganoslo saber en el chat, por favor. Está también con nosotros apoyándonos, perdón, como en todas las conferencias pasadas, nuestros amigos del Instituto Mexicano del Emprendedor. Que con ellos cualquier duda técnica o algo, por favor, háganlo saber en el chat para que lo podamos resolver a la brevedad posible. Sí, voy a compartir mi pantalla en estos momentos para poder presentar, ver la presentación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues vamos a iniciar. ¿Sí? Como les comentaba, el tema del día de hoy es la gestión de riesgos y la continuidad de negocio, ¿sí? Mucho se ha hablado últimamente sobre riesgos, específicamente sobre los riesgos que que se nos ha venido encima, que es esta cuestión del contagio por el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, pero fuera de ello, también dentro de las organizaciones, sobre todo las que tienen implementados sistemas de gestión, se habla sobre riesgos. El tema de riesgos no es exclusivo de grandes organizaciones. Nosotros como cualquier tipo de negocio que tengamos, debemos o deberíamos de visualizar qué es lo que puede afectarnos y cómo atacar esas amenazas o esos riesgos para que nosotros podamos continuar con la operación de nuestro negocio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar muy a grandes rasgos sobre esta parte de qué es el riesgo, cómo cómo los podemos identificar y esa parte de riesgos, cómo nos va a ayudar a que nuestras operaciones no se detengan o sean más lentas, pero sin detenerse, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La definición del riesgo, como les comentaba. ¿Cómo evaluamos esos riesgos? ¿Qué
cómo los identificamos, qué es un riesgo, cómo sé qué riesgos están atacando a mi organización. Algunos ejemplos muy rápidos de cómo tenemos que evaluar esos riesgos y un tema de continuidad de negocios, la relación que tiene en la gestión del riesgo con la continuidad del negocio. ¿Sí? Vamos a iniciar con una pequeña frase de Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que no se hizo rico de la noche a la mañana, ¿no? Dice, el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Y si ustedes alcanzan a ver la imagen de fondo, tenemos un pequeño ratoncito con el queso dentro de una trampa, ¿sí? Él no sabe qué es lo que va a pasar. Si realmente lo supiera, no estaría en esa posición. ¿Y por qué Warren Buffett? ¿Por qué uno de los hombres más ricos del mundo? Porque él, como muchos otros que se dedican a las inversiones, siempre están con el pensamiento de riesgo todos los días, ¿sí? Siempre visualizan qué tipo de negocio o qué tipo de inversión es de alto riesgo o es de bajo riesgo, qué sucedería si puede invertir en cierto tipo de acciones, si compra cierto tipo de activos, de inmuebles. Siempre, siempre está visualizando antes de tomar una decisión, ¿sí? Por eso dice que proviene de no saber qué se está haciendo. Si no tenemos esa visión un poquito a futuro, si no estamos un paso adelante de lo que queremos o de lo que nuestros clientes quieren, sobre todo, pues vamos a caer en muchos errores, ¿sí? Se van a venir muchas amenazas a nuestro negocio y eso puede traernos a futuro que nuestros negocios no crezcan, pierdan o cierren, que es lo que no queremos, ¿sí? ¿Qué es un riesgo entonces? Bueno, en base a lo que nos habla una norma ISO, ¿sí? No es un dato que me lo haya sacado de la manga, ¿sí? En base a lo que la norma ISO 31000 habla, tiene como definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre. Es un poquito, digamos, confuso el decir, bueno, efecto de incertidumbre. La incertidumbre la podemos nosotros catalogar o clasificar como el no saber qué es lo que pasa, ¿sí? La falta de información de algo. Y entonces, como dice que el efecto de la incertidumbre, lo que causa esa falta de información en nosotros o en nuestra organización, eso es un riesgo, el no saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Como les digo, viene de la norma ISO 31000, que nos habla al respecto de toda esta parte de gestión de riesgos. No vamos a ahondar mucho en lo de las normas porque es un tema muy amplio, que la media hora, 40 minutos que tenemos el día de hoy no nos va a alcanzar para eso, ¿sí? Y también una definición de diccionario que es de una contingencia o una proximidad de un daño, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, un riesgo es cualquier situación, ¿sí? Como lo marca la diapositiva, un evento, una situación, algo que interfiere en nuestro principal, vamos a hablar en el contexto del negocio, algo que interfiere con nuestro negocio, que interactúa con nuestro negocio y que no sabemos qué efecto puede causar, ¿sí? ¿Por qué lo causa y cuáles son sus consecuencias? El no saber eso, ¿sí? Por lo tanto, no sabemos cómo actuar, ajá, cómo evitar ese riesgo o cómo actuar en el momento de que ese riesgo se presente. Ajá. Hay muchas situaciones, tanto en negocios pequeños como grandes, hay muchas situaciones en las cuales están propensos, muchos eventos a los cuales están propensos. Muchos de esos eventos los demeritamos o les restamos importancia y en ese momento que se hace presente nos puede causar un daño, ya sea un daño crítico o un daño leve.
¿sí? Pero la mayor parte de los negocios, de las organizaciones, están acostumbrados a reaccionar a estos eventos, ¿sí? Lo más adecuado no es esa reacción, o sea, no esperar a que ese riesgo se presente o se materialice para nosotros poder hacer algo, ¿sí? Sino más bien desde antes. ¿Cómo? Haciendo un análisis, una evaluación, tener la perspectiva clara de qué es lo que puede suceder, ¿sí? En el día a día en nuestros negocios, para entonces poder nosotros prepararnos. La clave de todo esto está en la preparación. Uh-huh. Tomar acciones adecuadas, acciones a mediano o a corto y mediano plazo, para que esos riesgos no se presenten, o si se presentan, que los efectos sean los mínimos. Les voy a poner un ejemplo muy claro, muy didáctico, y que todos nosotros lo conocemos. Un sismo, por ejemplo. Un sismo es un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que va a suceder, pero no sabemos en qué magnitud, ni sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿sí? No sabemos tampoco cuándo se va a presentar ese sismo. Entonces, ¿qué es lo que se supone que nosotros hacemos? Pues estamos preparados, ¿sí? Haciendo simulacros, teniendo material impreso que nos diga qué hacer en caso de un sismo. Algunas organizaciones o algunas empresas, por ejemplo, tienen un plan de protección civil que les dice qué hacer antes, durante y después, ¿sí? Eso nos ayuda a que cuando el sismo se presenta, los daños sean los mínimos. Va a haber daños, sí, pero van a ser los mínimos. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy didáctico del riesgo para que lo podamos entender. Entonces, si eso lo traspolamos a nuestros negocios, ¿sí? Lo trasladamos a nuestros negocios, entonces tenemos que estar preparados siempre para todo lo que pueda incidir en nuestras operaciones y que esos daños sean los mínimos. O, si fuera el caso, evitar que eso suceda, ¿sí? Por eso en la parte de abajo de la diapositiva dice que los riesgos se pueden mitigar o se pueden eliminar. Cuando hablamos de mitigar es lo que les mencionaba, que precisamente los daños de ese riesgo sean los mínimos, ¿sí? O eliminar que definitivamente ese riesgo no se presente, ¿sí? No suceda ese evento. ¿De qué depende esto? De las causas. Uh-huh. Si las causas del riesgo están bajo nuestro control, entonces el riesgo se puede eliminar. Si esas causas o esos factores que hacen que el riesgo se presente no están totalmente bajo nuestro control, entonces los daños se pueden mitigar o los efectos se pueden mitigar, ¿sí? Esta segunda viñeta va relacionada al ejemplo que ya les acabo de dar, ¿no? Del sismo. No podemos evitar que un sismo se presente, ¿sí? No pudimos evitar que esta enfermedad del COVID o todo este evento del COVID se presente. Pero si en alguna medida lo hubiéramos estado más preparados, hubiéramos estado conscientes de que no el COVID, sino alguna enfermedad de ese nivel se presentara, como lo fue la influenza en el 2009, probablemente los efectos que ahorita estamos viviendo pudiéramos haberlos mitigado, pudiéramos haberlos disminuido, ¿sí? Concretamente en la velocidad de contagio. Bueno, pero eso nos enseña que debemos de estar siempre, siempre preparados, analizar qué es lo que puede pasar. Y en el caso de la eliminación de riesgos, hay muchos que se pueden eliminar, siempre y cuando saber cuáles son sus causas, ¿sí? Y atacar esas causas, ¿sí? Hacer que las causas no se presenten, eliminar las causas de raíz, ¿sí?
o estar preparados para cuando veamos que las causas se hacen presentes, atacarlas, hacer un plan, llevar a cabo acciones para que el riesgo no se materialice, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo gráfico de lo que es un riesgo. Y ahí tenemos una imagen, ¿sí? Es una niña que está en una estufa y está tratando de tomar la olla. Por obvias razones debe de tener la olla líquido caliente o hirviendo, ¿sí? Entonces, como les comentaba hace un rato, los riesgos tienen causas y tienen consecuencias las causas llevan a que el evento se presente y cuando se presente el evento hay consecuencias para ello, ¿sí? Aquí, por ejemplo, así tan fácil y sencillo, si el mango de la olla no hubiera estado al alcance de la pequeña, ella no hubiera podido tomarla y por obvias razones no hubiera surgido el accidente, ¿sí? Entonces, es esto, la causa. Principalmente en un riesgo siempre hay que estar conscientes de las causas, factores que hacen que el riesgo se presente, ¿sí? Y las consecuencias es el impacto, el efecto del riesgo cuando no se controla. Y generalmente estas consecuencias son negativas o son adversas, causan algún daño, ¿sí? Entonces, si las causas, regresando un poquito a lo anterior, si las causas están bajo nuestro control, podemos eliminar el evento, el riesgo, el evento no se presenta, ¿sí? Y por varias razones va a haber consecuencias. Si las causas no están totalmente bajo nuestro control, el evento sí se presenta, pero las consecuencias son las mínimas, ¿sí? Entonces, les digo, trasladando todo esto a nuestros negocios, hay muchos factores, muchas causas que están presentes en nuestro negocio, inclusive ya han ocasionado eventos, y hemos tenido consecuencias, entonces, pero no atacamos las causas, ¿sí? Las causas siguen presentes y los eventos se siguen presentando, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Las quejas, por ejemplo, en nuestros negocios, ¿sí? El cliente se queja constantemente porque no le surtimos el material que nos pidió, porque las cantidades que le surtimos no fueron las que nos solicitó, ¿sí? Porque vienen productos dañados, o vámonos a negocios más pequeños, ¿no? Porque en una tienda de conveniencia, en una tiendita de la esquina, porque no me atienden rápidamente, porque me dan 1 kilo de azúcar que pesa 900 gramos y hay quejas constantes, ¿sí? Porque los productos ya están caducos. Todo eso ocasiona que el cliente se queje. El evento es la queja, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que atacar? Directamente las causas, pero tenemos que hacer todo ese análisis para evitar esto y que estas consecuencias no se presenten, o si fuera el caso, como ya les he venido mencionando, que estas consecuencias sean las mínimas cuando el evento se presente, mitigar, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo, ¿sí? Muchas organizaciones medianas y grandes, ¿sí? Que están un tanto cuanto acostumbrados ya a esta visión de riesgo, dicen que los riesgos no se pueden eliminar, solo se mitigan. Y está la idea un tanto confusa o ambigua de un riesgo latente. Cuando estamos hablando de un riesgo latente es porque el riesgo ahí está y se va a presentar en cualquier momento, pero nosotros no tenemos el control para evitarlo. Ese es un riesgo latente, como el caso que les mencionaba del sismo, ¿sí? Pero hay otros riesgos que sí se pueden eliminar. Como ejemplo tenemos estos, ¿sí? Como ejemplo tenemos las personas que en algunas organizaciones hacen trabajos en una altura, ¿sí? Arriba de las azoteas, arriba de plataformas, ajá.
mencionen, y me ha tocado escucharlo y verlo en cursos, es que no se puede eliminar ese riesgo de caída, ¿sí? Claro que se puede eliminar. Si utilizamos en esas plataformas o en esas alturas arneses adecuados, ¿sí? Ya no se va a caer el personal que está trabajando, entonces ya no hay un evento de caída y por tanto ya no hay consecuencias. ¿Sí? Es confuso porque tenemos esa idea, ese paradigma de que los riesgos están ahí, pero no los podemos eliminar. No los podemos eliminar porque no sabemos o no nos paramos un poquito a analizar las causas. ¿Sí? Aquí es fundamental en la gestión del riesgo que las causas se visualicen adecuadamente, se analicen, se tengan presentes, se identifiquen claramente esas causas y qué es a lo que lleva el evento. Vamos a ver unos ejemplos, espero que sean muy sencillos de entendimiento, para que ustedes puedan ver que efectivamente hay muchos riesgos que sí se pueden eliminar y otros que pues solamente tenemos que controlarlos, ¿sí? Me gustaría que tuvieran o anotaran algunas preguntas para que al final de la presentación podamos, algunas de ellas, podamos aclararlas, ¿sí? Como parte de todo un proceso, porque esto tiene que ser un proceso, no es algo que yo me siente y vea mi negocio, diga, bueno, es esto. Sí puede ser así de simple, pero tenemos que tener una estructura fuerte para poder tener, sobre todo, criterios claros de cómo hacer todo este análisis, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación de riesgos, ¿sí? Saber cuáles son los riesgos, qué tanto va a atacar a mi negocio, qué tanto va a afectar a mi negocio y cuáles de todos esos voy a atacar primero y cómo los voy a atacar, ¿sí? Entonces, un proceso toda la estructura de evaluación de riesgos, ¿sí? Tiene que tener la identificación. ¿Qué sí y qué no es un riesgo? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo hoy en mi negocio, ¿sí? Vamos a ponernos en el contexto de lo que estamos viviendo ahorita, del COVID. ¿Cómo sé que todas las actividades que estoy llevando a cabo dentro de mi negocio no me llevan a un contagio? ¿Sí? O que yo pueda contagiar a alguien, ¿sí? En el contexto del COVID, ¿sí? Entonces, esa es la parte de la identificación de riesgos. Que sí, que no es, teniendo criterios claros, adecuados, prácticos, funcionales, ¿sí? Saber o clasificar de cierta manera qué sí me puede llevar a que el riesgo se presente, qué no me puede llevar. Analizar, ya que yo identifiqué que sí, que no puede ser, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Aquí es mucho de las causas. Ajá. Aquí en esta parte de la identificación de riesgo es mucho de las causas. Ajá. ¿Qué puede pasar? Si se presenta, ajá, ¿cómo impacta, ¿sí? ese riesgo? Puede impactar de manera muy crítica a nivel de que en un mediano plazo podamos hasta cerrar o tengamos que cerrar nuestro negocio, o puede impactar de una manera casi imperceptible, ¿sí? Pero es primordial que nosotros hagamos ese análisis para poder determinar eso, ¿sí? Cuáles sí atacan en gran medida y cuáles no. Ajá. Como dice aquí, comprender la naturaleza del riesgo y de sus características. Tengo que entender perfectamente que ese evento sí me puede afectar. Porque podemos llegar a un punto en donde nos volvemos paranoicos y no es el caso, ¿sí? No es práctico volverse de alguna manera paranoico, ¿no? O sea que todo es un riesgo y que todo tengo que atacar y que me tengo que proteger de todo, ¿sí? No necesariamente.
dependiendo del tipo de negocio, de las actividades, de nuestros clientes, de nuestros productos inclusive, ¿sí? Todo, tiene que ver mucho esa parte, por eso es comprender la naturaleza, ¿sí? Y la valoración del riesgo. ¿Cuál atacamos primero? ¿Sí? Clasificarlos. Ajá. Los más críticos, los menos críticos, como les mencionaba un rato, los que afectan casi de manera mínima o inclusive desde antes, desde el análisis de riesgo, los que no me afectan. Puede afectarle a otro negocio, a otro giro, a otra industria. A mí no, aunque esté inclusive dentro de una cadena de suministro, o sea, que yo sea parte de una cadena que le va a surtir a otro y que otro me surte a mí y así sucesivamente. A lo mejor a mi proveedor sí le puede afectar, a mí no, y a mi cliente sí. ¿Sí? Entonces es el análisis y la valoración. ¿Cuáles atacamos? Sí, la valoración es muy importante también, porque a partir de que veamos cuáles son más críticos, esos son los que tenemos que atacar primero, tenemos que hacer planes para ello. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, en los dos ejemplos siguientes vamos a ver ya algo más estructurado, ¿no? Y es muy recomendable, es muy, muy recomendable que tener un método, así con estos 3 puntos claves, tener un método adecuado, práctico, acorde a cada una de nuestros negocios, de nuestras organizaciones, para que esta evaluación sea acorde a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros tenemos como negocio, ¿sí? Si al del Oxxo le funciona un cierto tipo de método, a mí como ferretería o como estética o como venta de vidrio, vidriería, no me va a funcionar, porque el Oxxo evalúa de acuerdo a lo que ellos hacen. La tienda de la esquina evalúa lo que ellos hacen. El de la vidriería evalúa a lo que ellos hacen, ¿sí? Son diferentes, por eso esta evaluación de riesgo, todo esto debe ser metodológico y acorde a cada tipo de organización de negocio para que funcione, ¿sí? Porque muchas veces nos frustramos porque no funciona lo que implementamos, pues porque lo copiamos, ¿sí? No necesariamente lo que le funciona a un negocio en particular le tiene que funcionar a todos. Por eso es importante que esto sea muy, muy estructurado. El que sea estructurado no significa que sea complejo, ¿sí? Ojo, tiene que, estructurado metodológico, que tiene que ir paso por paso. Se tiene que completar el paso 1 para que forzosamente el paso 2 podamos atacarlo y así sucesivamente. Pero eso no significa que sea complejo, ¿sí? O que sea difícil de hacer, ¿sí? Y tenemos un ejemplo de una evaluación de riesgos, ¿sí? Es un ejemplo así muy rápido que les preparé para que tuvieran para que pudieran tener este entendimiento, ¿sí? Espero que sea muy sencillo y muy entendible. ¿No? Por ejemplo, una agencia de viajes que tiene la atención al público de manera presencial, de manera física, ¿sí? Y les digo, todo esto es en el contexto de lo que estamos viviendo el día de hoy. Aquí, por ejemplo, analizamos las actividades, ¿sí? Cuáles son los riesgos y sus posibles causas, las consecuencias, el control actual, quiere decir cómo prevenimos o cómo evitamos, ¿sí? Que esto se presente. Luego la valoración. Toda esta parte es la identificación y el análisis. Después tenemos la valoración del riesgo. Dentro de la valoración del riesgo veíamos que les dábamos una clasificación. Aquí en el ejemplo que estamos viendo, le damos un nivel de prioridad de riesgo, que lo identificamos con el NPR. Perdón. Para darle después una clasificación, para darle una clasificación ya numérica y luego de nivel, ¿sí? Las acciones.
¿Qué hacer para eliminar el riesgo y mitigar sus efectos? Y el resultado de las acciones, se los puse aquí en el ejemplo nada más para que tengamos en consideración que es necesario dar seguimiento a las acciones, ¿sí? Para ver si esas acciones fueron las adecuadas, ¿sí? Para ver si se eliminó el riesgo. Si no se eliminó el riesgo, pues entonces tener lecciones aprendidas. ¿Qué tenemos que tomar en consideración para entonces mejorar el control? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos como primera actividad la atención presencial al público. ¿Sí? Entonces, es un negocio de agencia de viajes, llega cualquier persona a solicitar informes, aunque sea, ¿no? ¿Qué es lo más común que hacíamos, sí? Antes de todo esto, pues, y algunos yo creo que todavía lo hacen, el saludar de mano, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de ello? Pues un contagio o un posible contagio. Ajá. ¿Qué hacemos para evitar ese contagio? Bueno, pues evitar saludar de mano. Eso es lo que hacemos hasta ahorita, ¿sí? Pero sabemos de antemano que es difícil acostumbrarse a ciertas medidas inmediatamente. Ajá. Ahora, para la valoración del riesgo tenemos, o es recomendable que haya, tengamos en consideración, perdón, la probabilidad y la consecuencia a nivel numérico. ¿Qué tan probable es que ocurra? Y cuando ocurre, ¿qué consecuencias o qué nivel de consecuencias nos da? Y lo tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de abajo ya parametrizado, ya con números, ¿sí? Y para tener una idea clara de cómo manejarlo, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la probabilidad improbable, remota, ocasional, moderado o frecuente, y eso le damos un parámetro del 1 al 5. Y en consecuencia, insignificante, menor, medio, crítico, muy crítico, ¿sí? Y lo parametrizamos del 1 al 5. Y en base a eso, pues nosotros analizamos, ok, ¿qué tan probable es de que ocurra esto? El saludo de mano. Bueno, pues ya preparados ahorita para lo que está pasando y todo, a lo mejor ya es poco probable, remoto, porque ya estamos bien conscientes, ¿sí? Pero si lo hacemos, la consecuencia se hace presente el riesgo si lo hacemos, y obviamente el nivel de consecuencia es muy alto porque es el contagio. Entonces, numéricamente nos da un nivel de prioridad del 10. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Hace una multiplicación para que sea más fácil esta parametrización, ¿sí? Esta cuestión numérica. Dando una clasificación de riesgo medio. Les digo, es como un ejemplo. Todos estos criterios, estas parametrizaciones, nosotros las adecuamos a nuestro negocio a lo que a nosotros nos convenga, ¿sí? Pero nada más es para tener esa idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Aquí lo que nos marca el ejemplo, pues reforzar con material impreso esa restricción de saludo de mano. Ya pasado un tiempo, ¿sí? Vemos que estas acciones si fueron o no adecuadas. Analizamos, lo documentamos para que entonces podamos o mantener este control si es que dio resultado o y en la medida de lo posible mejorar. Y si no dio resultado, pues entonces ver qué más podemos hacer, qué otras acciones podemos tomar, ¿sí? Y tenemos otra actividad, por ejemplo, la venta al público. ¿Cuál es el riesgo aquí? Ventas bajas por aislamiento, pues aislamiento de los clientes, ¿no? ¿Qué consecuencias nos da? Bueno, pues pocos ingresos, falta de liquidez y cierre temporal. Dense cuenta de que estamos analizando actividades y algunas actividades, por ejemplo, estas dos, tienen relación con la parte física, pero esto tiene relación con la parte ya del negocio, la parte organizacional, ya una afectación al negocio. Si nos ponemos a analizar más a fondo esta parte del contagio, ¿sí?
ya nos lleva a otras consecuencias, pero esos son otros riesgos, ¿sí? Para no confundirnos. ¿Qué control tenemos para esto? No tenemos controles. Aquí le puse en el ejemplo así, porque la mayor parte de los negocios y las organizaciones no tenían un control para esto. No quiero decir que todos, la mayor parte lo estamos viviendo, ¿sí? La probabilidad de ocurrencia es, perdón, la probabilidad de ocurrencia al respecto es el 5, es muy frecuente, está pasando y es de todos los días. La consecuencia, pues es crítica, ¿sí? Pocos ingresos y falta de liquidez. Tenemos un nivel de prioridad de riesgo de 25 y es muy alto. La afectación que va a tener a nuestro negocio es muy, muy crítica, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Esto, los riesgos y las posibles causas, probablemente no podamos eliminarlas porque no están bajo nuestro control, porque tienen que ver con toda esta contingencia. El aislamiento nosotros como negocio no lo impusimos, ¿sí? Lo impuso alguien más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ventas por internet, ¿sí? Con promociones posteriores a la contingencia. Obviamente ahorita no lo podemos hacer, pero podemos anclar, ¿sí? Captar clientes, enganchar clientes. Y servicios postventa, ¿qué quiere decir en el caso de la agencia de viajes? Bueno, pues con todos nuestros clientes que ya tenemos, ¿sí? Pues hacerles llamadas de servicio, que visualicen después de que pase la contingencia dónde quieren viajar, qué tipo de promociones va a haber, todo ese tipo de cosas, para que cuando pase todo esto, pues ya tengamos nosotros, valga la expresión, amarrados clientes, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, que es en una ferretería, por ejemplo, ¿sí? La atención al público también. ¿Cuál es el riesgo posible? Pues llegan los clientes y pues los clientes hablan, tienen que hablar para poderlos atender. Tosen tal vez algunos, ¿sí? No todos toman las medidas que están establecidas. Estornudan sin medidas de protección. ¿Cuál es la consecuencia? Pues también el contagio. El control actual, pues es guardar la distancia, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Es frecuente, la consecuencia es crítica, este es muy alto. ¿Y cuáles son las acciones? He visto inclusive muchos negocios que han puesto una cortina o una barrera de plástico con el plástico que se llama el Pegasol, que le decimos comúnmente, ¿sí? O en el Home Depot, por ejemplo, hicieron un marquito con una mampara pequeñita que tiene plástico. Entonces eso, pues es algo muy efectivo, ¿no? Uso de guante de látex, por ejemplo, para estar atendiendo al público, ¿sí? Reducción de horario de operaciones, aquí cerca de mi casa, su casa, hay una ferretería que tiene un letrero que dice que por todo esto de la contingencia solamente atiende de 8 a 3 de la tarde, su horario normal de hasta las 6, ¿no? Y ventas al domicilio, ¿sí? Eso también es algo que ahorita ya está muy en auge, pero que no todos tienen la posibilidad o han visto que sea práctico, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que les estoy poniendo aquí, les digo, son muy rápidos, muy sencillos, y si ustedes se dan cuenta, las medidas o las acciones que se hacen, pues están siempre a la mano. No necesitamos gastar o invertir o hacer grandes planes como para poder evitar que esos riesgos se presenten. Es algo que lo podemos hacer sin mayor problema. Todo está en poder analizar, el sentarse. Obviamente esto no nos lleva 2 horas ni 3, lleva un tiempo considerable, pero si entre más tiempo, es una inversión de tiempo, entre más tiempo nos tardemos y lo hagamos más a fondo, nos va a ayudar mucho, ¿sí? Va a ser más efectivo. Estas son algunas herramientas, ¿sí? Derivadas de esta norma. Ajá. Bueno, nosotros ya como consultores tenemos más experiencia al respecto, nos dedicamos más a este tipo de cuestiones de normas y que nos dice, bueno, es un extracto de esta norma,
Algunos a lo mejor están acostumbrados a estos términos, algunos de ustedes tal vez no, pero no es difícil de entender realmente estas técnicas cuando nosotros las implementamos en las organizaciones, realmente son muy, muy sencillas, ¿sí? Muy sencillas. Y aquí nos habla de cuál es muy aplicable, no aplicable o aplicable para cierto tipo de, de situaciones, identificación de riesgos, para el análisis de riesgo, la consecuencia, la probabilidad y nivel de riesgo y la valoración de riesgo, ¿sí? Son, les digo, sobre todo estructurado, es lo que tenemos que tener, mucha estructura en la evaluación de riesgo, ¿sí? Metodología, y esto es lo que nos da estas herramientas, esas metodologías. Por ejemplo, esta de análisis de peligros y de puntos críticos de control es muy utilizada, es básica para las empresas de alimentos, ¿sí? Por obvias razones, ellos en cada etapa de producción de alimentos, tienen que verificar qué riesgos están asociados a todo ello, sobre todo los alimentos que en alguna parte del proceso están pues expuestos al aire libre, vaya, ¿no? Están expuestos, no están empacados. Entonces, esta es básica para la parte de los alimentos, ¿no? Y hay otras muy, muy simples como son la tormenta de ideas, que es muy útil para la identificación de riesgos, que no es nada más que reunir a un número considerable de personas que estén involucrados en todas las actividades y que empiecen a expresar sus ideas en cuanto a riesgos. Así, o sea, pueden ser tan complejas como esta, bueno, tan estructuradas más bien como esta, o tan simples como la tormenta de ideas. Ahora, la continuidad del negocio, ¿sí? Ya analizamos los riesgos, ya sé es a lo que estoy propenso, pero ¿qué hago con ello, no? Bueno, tocando nuevamente el tema de las normas, la continuidad del negocio, que esta es la norma que se especializa en ello, dice que es la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro de plazos aceptables a una capacidad predefinida durante una interrupción, ¿sí? Seguir operando bajo condiciones fuera de lo normal, ¿sí? Condiciones extraordinarias. Ajá. ¿Cómo continuar operando? Con un plan previamente establecido o un plan emergente inclusive, ¿sí? Cualquiera de esos dos, un plan previamente establecido es cuando nosotros nos ponemos a analizar, y es un poco la parte de la gestión del riesgo, nos ponemos a analizar qué es lo que puede suceder, que puede interrumpir nuestras operaciones, entonces ataco eso y establezco qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? O un plan emergente, cuando se dan situaciones que están totalmente fuera de mi control, y que a lo mejor me va a interrumpir la operación por muy poco tiempo, pero puedo seguir operando a un ritmo mucho más lento, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de planes, un plan ya establecido o uno emergente. Pero es importante que eso se analice para que las operaciones sigan, no, o sea, no paren. La intención de la continuidad o de la idea de continuidad de negocio es de que la operación, el negocio no pare, siga funcionando, no al mismo nivel, obviamente, pero a un nivel, como dice aquí, plazos aceptables, ¿sí? Sobre todo, viendo siempre hacia el cliente. Aquí la parte importante de la continuidad del negocio es el cliente, no nosotros como negocio. Acuérdense que la razón de ser del negocio de cualquiera, desde el más pequeño hasta el más grande, es el cliente. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta esta continuidad de negocio siempre al cliente, ¿sí? La mayor parte de las organizaciones se preparan siempre para empezar a operar, ¿sí? Siempre tenemos un plan de qué voy a hacer al principio, cómo se va a llamar mi negocio, cuántos empleados va a tener, con qué voy a empezar a trabajar, qué tipo de negocio voy a tener, de giro voy a tener, qué tipo de productos, de servicios, etcétera. Siempre hacemos eso,
pero realmente nos ponemos a pensar dentro de esa planeación, nos ponemos a pensar qué pasa si se interrumpe esa continuidad de negocio, cómo puedo seguir operando bajo ciertas circunstancias adversas, ¿sí? Una situación imprevista, inclusive un corte de energía. O sea, esa simple actividad, ese simple evento de corte de energía, ¿sí? Por un tiempo considerable. Si nosotros tenemos una tortillería, por ejemplo, y se va la luz, ¿qué pasa? Ya le cerramos, ¿sí? Si el poste que está enfrente de nuestro negocio lo tiran, ¿qué hacemos? Dejamos de operar, cerramos hasta que, no, pues tenemos que ver las opciones que tenemos, ¿no? Eso es la continuidad del negocio, ¿sí? Estar listos siempre para cualquier situación de imprevisto. Ojo, real, lo que puede pasar, no lo que pudiera, ¿sí? Lo que puede o lo que ya pasó, ¿sí? Mucho nos ayuda a esta continuidad de negocio y la gestión de riesgo que ya pasó que me afectó, ¿sí? Sea porque se provoque dentro de mi negocio o fuera de mi negocio, ¿sí? Y el tiempo de recuperación, que el tiempo de recuperación sea el mínimo, ¿sí? Que si voy a interrumpir, que sea lo menos posible. Unas horas, unos minutos, y si va a durar muchos días o muchos meses como todo esto, pues que también ese tiempo sea el mínimo, ¿no? Semanas. ¿Sí? Y la gestión del riesgo tiene mucha relación con la continuidad del negocio porque parte de esos planes, como les mencionaba, ese plan previamente establecido emergente es en base a lo que me puede pasar, a esos riesgos que se puedan presentar, ¿sí? Y la continuidad del negocio no es nada, otra cosa más que las acciones para mitigar o eliminar los riesgos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer para eliminarlo y que mi negocio continúe? ¿Sí? Siga operando sin mayor problema. Y obvio, si ver que los clientes tengan o estén satisfechos con lo que mi negocio les proporciona, ¿sí? Entonces, la continuidad del negocio es esto, estar siempre preparados, pero teniendo una visión de qué es lo que puede suceder y qué es lo que voy a hacer para continuar, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Así a grandes rasgos, tanto para la gestión de riesgo como para la continuidad del negocio. Pues primero prepararse, ¿sí? Como les decía hace rato, ver dónde estoy, qué tipo de negocio soy, cuál es mi presupuesto, cuál es mi recurso, con qué cuento. ¿No? Todo esto va en función y en proporción del tamaño, ¿sí? No está, les digo, exclusivo para grandes empresas, es para todos. Por eso tenemos que analizar siempre quién soy como negocio y qué hay alrededor mío, ¿sí? Y en esa parte de la preparación, pues la identificación adecuada de los riesgos, como ya lo vimos. Tomar acciones, ¿sí? Derivado de todo ese análisis, ¿qué tengo que hacer para prepararme, para estar alerta, para estar a la expectativa, ¿sí? Implementar. Igual, no requiere de grandes inversiones, es en base a mi negocio, a lo que yo tengo. Uh-huh. Estar siempre conscientes de que lo que yo implementé tiene que funcionar al cabo del tiempo. El hecho de que los riesgos no se hayan presentado no significa que ya me tengo que quedar ahí. Siempre tengo que verificar que las acciones que ya llevé a cabo sean las adecuadas, sean vigentes. O en su caso, saber si hay otros riesgos, si ya mi negocio ya creció, si ya tengo otro tipo de empleados, tengo rotación de personal, por ejemplo, tengo nuevos productos, tengo nuevos servicios. Eso puede o no llevar a nuevos riesgos. Siempre hay que verificar esa efectividad de las acciones que estoy llevando a cabo. Y tomar decisiones con base en toda la información que yo tengo, tomar decisiones, ¿no? Mejorar esos planes, implementar nuevas acciones, ¿no? Estar siempre conscientes de que puede haber riesgos y de que tengo que estar preparados para esos riesgos, ¿sí?
Y les he estado comentando durante todo este tiempo que todos estamos expuestos a riesgos, siempre. Ajá. Pero entonces, tengo que ver cuáles son. Tengo que estar siempre consciente, ¿sí? Hay normas, les digo, las pequeñas y las medianas empresas, sobre todo, que tienen grandes clientes, pues ya están ahora un poquito más habituadas a las normas de sistemas de gestión, por ejemplo, de gestión de calidad, y hablan sobre esa gestión de riesgo, ¿sí? Mucho de lo que les hablé, ahí está en esas normas, ¿no? Pero no es exclusiva, les digo, de esas grandes organizaciones, es de todos, ¿sí? Todos conocemos el viejo refrán que dice que más vale prevenir que lamentar, ¿sí? Entonces, si siempre estamos preparados, si siempre estamos conscientes, si tenemos esa visión de 360 grados de cuál es mi negocio y a qué está expuesto, no vamos a tener ningún problema. Pero si no lo hacemos, el costo de no estar preparados puede ser muy alto, ¿sí?